La crisis de 1929 no solo quedó confinada al territorio estadounidense, también se esparció por todas aquellas naciones que dependían de la economía del gigante norteamericano. Mientras que Europa sufrió los embates tras haberse endeudado con los créditos pedidos para reconstruir sus países, Latinoamérica experimentó el abandono cuando sus principales mercados dejaron de adquirir sus productos. Una economía exportadora sin compradores es igual a la quiebra. Hasta la fecha, Chile importaba la gran mayoría de los productos manufacturados, lo que había dejado al país sin una industria capaz de levantar la economía en caso de crisis. Por ello, surgen, entre otras medidas, la implementación del modelo EASY, la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, fabricar dentro del territorio nacional los productos necesarios, intentando dejar de lado la dependencia económica que nos caracterizaba desde la conquista. En Estados Unidos los políticos y economistas se vieron obligados a mutilar su doctrina de liberalismo económico, haciendo especial énfasis en el rol que debería tomar el Estado, surgiendo así el concepto de estado de bienestar. La creencia de que los mercados se regularían solos fue probada como mentira, pero esto no fue suficiente para abandonar el sistema que los había catapultado al poder. En cambio, de la mano del presidente Roosevelt nace el New Deal, el nuevo trato, que consistió en una serie de medidas financieras que buscaba, dentro de sus limitados esfuerzos, solucionar problemas sociales, bajar los índices de desempleo e invertir en gasto público. Sin embargo, la economía estadounidense no se recuperaría realmente hasta que los tambores de la guerra sonaran nuevamente en el horizonte. Cuando la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una certeza, solo una economía belicista fue capaz de recuperar a la nación y volver a posicionarla como una de las principales potencias. En Europa las respuestas fueron variadas, y las medidas que se tomaron dependieron casi exclusivamente de la manera en la que los países fueron tratados tras la Gran Guerra. Mientras que los países aliados de Estados Unidos, como Inglaterra y Francia, implementaron el Plan 2, en Alemania se disparó una nueva crisis inflacionaria. Los estados capitalistas sufrieron los embates de la crisis, mientras que la recién formada Unión Soviética, con sus territorios empobrecidos desde hace siglos, comenzaron a planear una alternativa a los vaivenes del mercado. El intervencionismo estatal que introdujo la revolución sirvió para paliar las consecuencias más desastrosas que terminaron por hundir las economías occidentales. Sin embargo, las respuestas por parte de Alemania e Italia terminaron por germinar la semilla de un nuevo conflicto. Así, fue como surgieron los totalitarismos. Los totalitarismos se definen como regímenes políticos caracterizados por una fuerte intervención desde el Estado en muchos aspectos de la vida de sus ciudadanos, desde su afiliación política, trabajo, control de la economía y de los medios de comunicación, la cultura y la educación. El ir en contra de los ideales del Estado se considera una transgresión grave, y la disidencia es castigada con altas penas. Los totalitarismos están asociados también a un excesivo autoritarismo y culto a lo militar, así como también a un líder carismático y buen orador. El fascismo italiano. Si bien Italia formó parte de los países vencedores de la Gran Guerra, en términos prácticos, los tratados que se hicieron posterior a esta no les reportaron grandes ganancias. Es más, hasta perdieron territorio luego del conflicto. Esto se tradujo en un debilitamiento y crisis de la monarquía italiana, que desembocó en un golpe de Estado. El miedo que generó la Revolución Rusa de 1917 y la posibilidad de que estallara una de similares características en territorio italiano despertó el resquemor de sectores asociados a la derecha conservadora. Los autodenominados fasci de combattimento o fascios de combate lucharon contra socialistas, anarquistas y comunistas, y poco a poco desembocaron en un grupo conocido como los Camisas Negras. Al mando de este grupo se encontraba Benito Mussolini. En 1922, durante la marcha sobre Roma, Mussolini obliga al rey Víctor Manuel III a entregarle el poder. Mussolini se alza como el duce, el caudillo, y se hace cargo de la administración del país. Italia tiene un despegue económico gracias a las medidas adoptadas, principalmente en torno a la industria de la guerra. Pronto comienzan a surgir clamores populares sobre la llamada Italia irredenta, que se refieren a todas las pérdidas territoriales que sufrió la nación en el pasado, desde el Imperio Romano hasta la Gran Guerra. Italia no tardaría en poner la mira sobre sus intereses territoriales en África. El nacionalsocialismo alemán. Alemania fue uno de los países más golpeados tras la Primera Guerra Mundial, y el principal culpable de estos males fue el Tratado de Versalles. En aquel tratado, Alemania quedó comprometida a pagar una deuda imposible con su economía en crisis, la pérdida de territorios y la desmilitarización de otros. Esta situación fue generando tal resquemor entre la población que hacia 1933 las esperanzas de los alemanes estaban puestas en una alternativa que cambiara de golpe el destino de la nación. De entre los movimientos políticos destacó uno, el llamado nacionalsocialismo alemán, que, cercano al pensamiento político de la extrema derecha, aunque con algunas concesiones estatistas, escaló en poder gracias a su líder, Adolf Hitler. Hacia 1933, Hitler ascendió con una cartera de promesas que giraban en torno al odio hacia las minorías, la reconstrucción del país gracias a la industria de la guerra y, al igual que Italia, a retomar las antiguas glorias que el ejército alemán venía celebrando desde sus orígenes. Así es como surge el término de espacio vital, todas aquellas zonas que el nazismo consideraba necesarias para el real desarrollo del pueblo alemán. El problema con estas pretensiones es que estos territorios pertenecían ya a otras naciones.
principalmente a Polonia y a la Unión Soviética. La guerra en el continente europeo comenzó con la invasión alemana a Polonia en 1939 y terminó con la ocupación de su capital, Berlín, por parte del Ejército Rojo de la Unión Soviética en 1945. Por otra parte, el escenario del Pacífico se inició con el ataque aéreo de Japón a la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, y terminó con el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki sobre Japón. Entre el inicio y el final de la contienda, más de 60 millones de personas perdieron sus vidas. Se cometieron crímenes horrendos, destrucción total de pueblos y ciudades, ocurrieron genocidios, y la ingeniería bélica escaló hasta tal punto que a partir de este momento la humanidad desarrolló la capacidad de eliminarse a sí misma. ¡Qué gran logro! Si te interesa el desarrollo de la guerra, te recomiendo que veas un documental específico sobre el tema, ya que son tantas las aristas y variables que es imposible tratar en un video de estas dimensiones. Una vez terminó la guerra, parecía que se iniciaba un periodo de colaboración entre las dos grandes potencias que habían salido fortalecidas tras el conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este aparente entendimiento se reflejó en diferentes iniciativas, como la Conferencia de Yalta, la creación de la ONU o los juicios de Nuremberg. Sin embargo, el fin del conflicto también implicó la desaparición del único enemigo en común, las fuerzas del eje. Tras el reparto de la destruida Alemania por las potencias aliadas, comenzaría un nuevo tipo de guerra, denominada Fría, ya que se caracterizó por sus enfrentamientos indirectos, por la fuerte polarización ideológica y por las áreas de influencia que cultivaron ambos bloques, el capitalista y el comunista, por todo el planeta. Se dio comienzo así a la Guerra Fría. Una vez más, parece que las experiencias traumáticas de la humanidad cayeron en saco roto.